Iglesia Centro de Oración y Conquista, bienvenidos una vez más a este devocional en intimidad con Dios. La palabra que el Señor regala el día de hoy la encontramos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. La palabra de Dios nos aconseja en esta mañana que debemos cuidarnos de nosotros mismos. Muchas veces creemos que las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles vienen de afuera, pero muchas veces están dentro de nosotros. La palabra nos enseña esto. Ten cuidado de ti mismo, de aquellos pensamientos negativos hacia nuestra vida, de aquellas intenciones de nuestro corazón, de aquellas actitudes, de aquel carácter, de aquella forma de vivir, de aquella forma de actuar. Es como la palabra nos insta a que nos estemos cada día calificando nosotros cómo está nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, conforme a la palabra. Que la palabra de Dios sea el filtro de nuestro vivir, que podemos estar en obediencia, creyendo en Dios, creyendo a su palabra y asimismo colocándola en práctica. La palabra nos dice que si nosotros cuidamos de nosotros mismos, de no hacer lo que no agrada a Dios, no, la palabra nos indica que nos salvaremos a nosotros mismos. Pero la segunda área que debemos cuidar, o la segunda parte de lo que debemos cuidarnos, es la doctrina, en guardar la palabra, en atesorarla, en poder tener esa conciencia de vivirla, de colocarla en práctica, para que asimismo esa palabra pueda producir ese fruto en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes. Y la palabra me enseña que de esta manera no solo voy a cuidar mi vida, la de las personas que Él nos regala, como a la familia, los hijos, sino asimismo también vamos a cuidar de aquel que nos oye. ¿Cuál es el testimonio que usted y yo damos delante de Dios? ¿Cuál es el testimonio que usted y yo preparamos para Dios? Para que sea Dios a través de ese testimonio haciendo la diferencia, clasificándonos entre unos y otros. En la palabra de Dios dice que antes de su venida habían divisiones en la iglesia, habían diferencias. Eh, quizás hoy en día pueda estar ocurriendo lo mismo, que unos piensen y actúen de forma diferente, pero Jesucristo vino para unirla a la iglesia. Dice la palabra, dice que este es mi cuerpo, el cual por vosotros es partido. Dice, tomad y comed todos de él. Es decir, Jesucristo es el alimento espiritual de nuestras vidas y es el con el cual nos insta a que todos tengamos una manera de actuar, una manera de vivir conforme al alimento espiritual que Él nos da, que es la palabra de Dios. Y conforme a ese alimento nos invita a la unidad, a que asimismo nos podamos salvar a nosotros mismos y podamos salvar a aquel que nos oye, a aquel que le damos testimonio, a aquel hijo, a aquel esposo, a aquella esposa, a aquel padre, a aquella madre. Ese es el testimonio que nosotros damos en esa unidad, en ese amor de Dios cada día. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos regala esta mañana y nos insta a que cuidemos de esa doctrina, que nos cuidemos de aquellas cosas que no agradan a Dios y que estemos firmes en Él. Es el principio que Él ha establecido. Amén.
Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú me regalas. Hoy, Señor, me levanto, Dios, con un carácter firme en tu palabra, Señor, de cuidar y de no practicar, Señor, aquellas cosas que no te agradan, sino practicar la verdad, tu palabra, Señor, hasta el más mínimo detalle. Ayúdame, fortaléceme, guíame. No permita, Señor, que aquellas cosas en mi pensamiento y en mi corazón, Señor, se turben, sino que al contrario, Señor, mi carácter sea único y verdadero delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia.